Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén. Pues esta tarde tengo el placer, la bendición, el privilegio de compartir la palabra del Señor. Espero que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Dios puede usar este vaso, este instrumento para bendecir tu vida hoy. Y si estás ahí en tu casa, desde aquí te mandamos un abrazo, un saludo, y que esta palabra de Dios pueda bendecir, tocar y abrazar tu vida, ¿sí? Así que algunos llegaron un poquito después, sean bienvenidos. Como decimos siempre, el saludo de casa, ¿verdad? Siéntete en casa, somos tu familia, ¿sí? Ese saludo me agrada mucho porque nos hace sentir en casa, en familia, ¿sí? Y esta tarde, ¿qué les parece si juntos oramos al Señor? Le decimos: Padre, háblanos esta tarde, queremos tener un oído listo para estar entendiendo lo que tú tienes para nosotros. Amén. Oremos juntos. Padre, gracias. Señor, sabemos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia, Dios. Y esta tarde, Jesús, queremos correr al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Que nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón hoy pueda ser abrazado por ti, Dios. Que hoy podamos estar juntos a tus pies y adorarte, bendecirte, escuchar lo que tú estás entregando a nuestras vidas. Porque esta tarde, Señor, abrazas nuestras vidas, nuestro corazón, y nos recuerda que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Permite pues, Padre, que hoy podamos sentir ese abrazo de parte tuya y que nuestro corazón hoy salga pleno, lleno, rebosando de ese vino, de ese aceite y ese fuego en nuestro ser que nos alienta, nos impulsa a caminar con paso firme cada día. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Es una tarde gloriosa, una tarde de bendición. A veces los domingos dice uno, pues ¿qué hacemos? Qué mejor lugar, ¿verdad?, que estar en la presencia del Señor, ¿sí? Por abrazarnos, sonreír, disfrutar, convivir y sobre todo estar en su presencia. Entonces, el tema de hoy ya lo vieron por aquí, ¿verdad? ¿Qué debería de hacer cuando peco? A veces preguntamos, decir, ¿todos sobre la tierra pecarán? Y la respuesta es sí. Dice, por cuanto todos pecaron. De repente hay uno que dice, no, pero es que mi pecado es chiquito, el mío no es tan grande. Y muchas veces podemos caer en ese engaño, en esa mentira. Porque hay quien enseña que hay mentiras blancas, mentiras piadosas, ¿sí? O pecados chiquitos o pecados grandes. Y la verdad que no, el pecado es pecado, sea chico o sea grande, ¿sí? Entonces es importante saber que el pecado es pecado. Y es que es un problema que ha estado con el hombre desde el inicio realmente, ¿sí? Dice la Biblia que en Génesis que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo puso sobre la tierra. Entonces, ¿cómo era el hombre? Era perfecto, podía tener una comunión con Dios. Pero, ¿existía el pecado en el hombre? No existía el pecado en el hombre. Lamentablemente, la Biblia nos enseña que dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y entonces se aparece con su mejor arma. Él trae la mejor arma. ¿Por qué? Porque su intención es destruir. ¿Destruir qué? La vida de las personas, romper familias, romper matrimonios, padres e hijos. Esa es su intención, lastimar. Y entonces viene con su mejor arma, el pecado. Entonces el hombre, que era un ser semejante al Señor, viene el diablo y habla a su oído y entonces corrompe. Y a partir de ese tiempo entonces el pecado entró en el hombre. Lamentablemente, entonces, nos guste o no, el pecado ha estado y va a estar presente entre nosotros, ¿sí? Tenemos que estar conscientes de esto, que va a estar ahí presente. Pero lo importante es que tú y yo nos vamos a preparar e identificarlo para que en el momento que estemos detectando este pecado podamos resistirlo.
¿Cuántos están convencidos o cuántos sabemos que Dios tiene un plan perfecto para tu vida? ¿Cuántos sabemos esto? Amén. Todos sabemos que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Tiene un propósito. Y la intención de Dios es que se cumpla sí o sí. Nuestra intención es que se cumpla sí o sí. Pero la intención del diablo es que no se cumpla, ¿sí? Y entonces él va a insistir, insistir, insistir para que nosotros podamos caer bajo su engaño, bajo su mentira. Y cuando estemos pecando, entonces pueda decirte, estás fallando a Dios. No puedes estar cerca de Dios porque estás pecando. Y no sé si han escuchado o les ha sucedido a ustedes que a veces en nuestras familias llegamos a casa y de repente nos enojamos un poco o nos molesta algo y la familia ¿qué dice? Y eso que vas a la iglesia. Y eso que aquello. Entonces siempre hay un señalamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a usar un instrumento para querer traer una mentira o engaño que nos detenga. Entonces yo quiero decirte esta tarde que el propósito de Dios es que se cumpla en tu vida sí o sí, ¿okay? Porque dice que en el Señor es sí y es amén. No es a ver si puede hacerlo, no, es puede hacerlo, ¿sí? Entonces el pecado muchas veces el pecado va a frenar tu avance con el Señor. Va a utilizar a veces personas para recordarte algo que pasó hace mucho, que ya ni siquiera existe. Pero así como el pecado apareció en el hombre para tratar de traer en el hombre vergüenza, también el amor de Jesús ha llegado a tu vida y a mi vida para traer bendición. Amén. Y entonces Dios quiere que en este tiempo tú y yo podamos disfrutar y caminar en bendición. Amén. Entonces, hay una escritura en Gálatas 5, 19, 23. Fíjense, porque como les decía al principio, no hay pecado chiquito ni hay pecado grande. Pecado es pecado. Y entonces aquí en Gálatas se nos menciona una serie de pecados, ¿sí? Que a veces cuando los leemos nos asustamos porque dice, yo no estoy haciendo esto, no estoy haciendo aquello. No, simple y sencillamente es para que podamos ver que va a suceder muchas veces este problema en la vida de alguien. Fíjate lo que dice Gálatas 5, 19, 23. Espero que esa música. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y dice, y cosas semejantes a esta. Lo que quiere decir que de la lista que ahí se menciona, hay muchas más y va a haber muchas más todavía, ¿sí? Cosas semejantes a estas, ¿sí? Acerca de las cuales os amonesto, fíjate, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero fíjate lo que dice aquí, los que practican. ¿Qué es practicar? ¿Alguien juega deporte? Sí, ¿verdad? Entonces, si juegas fútbol, ¿qué haces? Practicas fútbol. Si juegas béisbol, practicas béisbol. Y si estás acostumbrado a pecar, practicas el pecado. Pero nosotros hemos sido ya lavados por la sangre de Jesús. Los pecados que había en nuestra vida, ¿qué pasó con ellos? ¿Fueron tapados, cubiertos? No, ¿verdad? Fueron borrados. Pero muchas veces el diablo, ¿qué quiere hacer? Viene a recordarte algo que pasó hace mucho tiempo, que ni yo me acuerdo, ni Dios se acuerda. ¿Eh? Entonces, quiero decirte algo. Dios sabe qué hacías antes de conocerle, qué haces ahora y qué harás después. Dios lo sabe perfectamente, ¿sí?
Entonces, Dios sabe que pecamos todos los días y que fallamos, ¿sí o no? Dios sabe que pecaremos en el futuro y que le fallaremos, ¿sí o no? ¿Y qué hace? ¿Nos acusa? ¿Verdad que no? Nos ama, nos atrae, nos amonesta, nos exhorta a que podamos caminar. Porque cuando pecamos, el diablo va a querer traer vergüenza a tu vida. Y cuando viene a vergüenza a nuestra vida, lo primero que hacemos es decirle: Señor, córtala. Córtala. ¿Por qué? Porque ya no nos sentimos bien en ir a la iglesia, ya no nos sentimos bien en los servicios, ya no nos sentimos bien para levantar nuestras manos. De hecho, si platicamos con alguien, ya no nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque hay algo que acusa, algo que está ahí marcando y decir: oh, qué fallo, qué hice, qué esto, aquello. Hay una clase que a mí me gusta mucho en un curso que se llama Fundamentos, que dice: Señor, ¿qué amigos escogiste? Dios escogió porque éramos los mejores, los más santos, los perfectos, los más sabios. ¿Por eso nos escogió? No, nos escogió en todas esas imperfecciones que teníamos. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que tú y yo necesitamos estar cerca de Él. Dios sabe perfectamente que tú y yo necesitamos ese abrazo de parte de Él. Y no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hagamos ahora y no importa lo que haremos mañana, si tú y yo estamos dispuestos a caminar abrazados del Señor, vamos a seguir adelante. Entonces, ¿el diablo qué quiere? Dios quiere que tengamos comunión con Él, pero ¿el diablo qué quiere? Que esa comunión se rompa, que esa comunión se separe. Y de repente te encuentras a personas que las veías en la iglesia y dices: oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no te hemos visto? No, es que el mundo, es que esto y esto, aquello. Y se alejan de Dios. Plan del diablo es alejarte del Señor. Hay una palabra que el pastor Benjamín mucho enseña que dice: el diablo te saca, y si te saca, te secas, y si te secas, te mata. Eso ha enseñado, he escuchado. Entonces, tú y yo, ¿qué necesitamos en este tiempo? Tomar la armadura de Dios, el conocimiento de Dios, y entonces caminar firmes. ¿Por qué? ¿Sabe Dios que vamos a pecar? Sí lo sabe. Y sabe que le vamos a fallar, sí lo sabe. Pero también tú y yo sabemos que Él tiene un plan perfecto para tu vida. Y ese plan perfecto, aunque el diablo insista, aunque el diablo quiera poner tropiezo, aunque el diablo quiera frenar, ese plan perfecto se va a cumplir en tu vida sí o sí. ¿Amén o no amén? Ese plan perfecto se va a cumplir en tu vida. Y aunque es un plan diferente para cada uno, es un trato para cada uno, Dios te dice: mi hijo, con amor eterno te he amado. ¿Sí? No está diciendo te amo porque eres el perfecto. Dice: con amor eterno te he amado. Porque no importa qué seamos. Entonces, ¿qué sucede cuando peco? ¿Qué debo hacer? Frustrarme, avergonzarme y alejarme de Dios, decirle: Dios, córtale. Porque cuando eso sucede, lo primero que hacemos es cortar a Dios. Dejamos de orar, dejamos de leer, escudriñar la palabra, dejamos de congregarnos, dejamos de adorar, es más, nos cuesta levantar las manos, nos sentimos avergonzados, ¿sí? Pero yo quiero leerte una escritura que está en Primera de Juan 2. Y fíjate lo padre, y lo tierno, lo bello y lo amoroso que Dios te habla en esta escritura. ¿Amén? Regularmente, de los que tenemos hijos, tu hijo te puede sacar, dicen por ahí, de quicio, de casilla, y te puede irritar, enojar, y a lo mejor le gritas y a lo mejor lo regañas, pero nunca dejarías de amarlo. ¿O sí? ¿Alguien dejaría de amar a su hijo? ¿Verdad que no? Jamás. Entonces, ¿Dios dejaría de amarnos? Jamás. Porque cuando Él vino y murió en la cruz, vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esta tarde Dios te ama, te abraza y habla tu vida en esta escritura. Te dice: mis queridos hijos. Hazte cuenta que está aquí, te dice: mis queridos hijos, os escribo estas cosas para que no pequen. Sí, para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, y este es Jesucristo,
Qué padre, qué bello, qué maravilloso, ¿verdad? Que yo me equivoco, yo fallo, yo la estoy regando. Pero hay alguien que me ama y le dice, Padre, falló, pero yo di mi vida por él. No tomes en cuenta su pecado. Y entonces tú y yo vemos, el Padre nos ve santos y podemos entrar en su presencia cada día, cada mañana, cada instante y tomar la bendición que ha preparado para tu vida. No le permitamos al diablo que con su engaño, su mentira, venga y diga, Dios te ha dejado de amar, porque eso no va a suceder nunca. No le permitamos al diablo que con su estorbo quiera decir, todo eso bello que te dijeron no se va a cumplir. Todo eso que la palabra te dijo no va a ser. No le permitamos al diablo. Tú y yo tenemos que seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hagamos y no importa lo que vamos a hacer. Tú y yo tenemos que seguir avanzando, porque el propósito de Dios va a cumplirse sí o sí. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dile, estamos listos, Señor, estamos aquí listos para adorarte. Gracias, Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dijo? Hijitos, no se preocupen, dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Los de todo el mundo. Aquí lo importante es no detenernos, no avergonzarnos. Es cierto que cuando pecamos, nos sentimos como un poquito incómodos, un poquito indiferentes, nos cuesta un poquito, pero cuando tú vienes y te sumerges en la presencia del Señor, ¿qué dice el Señor? Adelante, no pasó nada, mijo. Sígale, siga adelante, siga creyendo, siga confiando, siga avanzando, que tengo un plan perfecto para ti. Amén. Le sucedió algo a un varón, fíjate, un hombre, un discípulo de Jesús. Él caminó con Jesús, vio milagros con Jesús, se sentaba con Jesús, aprendió de Jesús. Pero llega un momento como esos que nos sucede. Por ejemplo, hay una expresión que dicen el primer amor. ¿Han escuchado de eso? Dicen, es que está en su primer amor. Y cuando alguien está así que dice, no, yo voy a ir a la iglesia todos los días y le voy a hablar a todo el mundo y voy a hacer y voy a estar emocionado. Dices, qué padre, ojalá sería genial que toda la vida podamos estar así. Entonces, cuando Pedro le dice, Jesús le cuenta a Pedro y le dijo que lo iban a crucificar a Jesús. Entonces Pedro le dijo algo muy padre y le dijo, Señor, yo jamás te voy a abandonar, jamás. ¿Sí? Yo puedo dar la vida por ti. Y entonces Jesús le dice, Pedrito, hoy mismo me negarás 3 veces. No, Jesús, ¿cómo crees? Y mira, yo creo que Pedro se sentía emocionado, seguro, no estaba en medio de la situación. Y aprovecho un paréntesis. Muchas veces vemos que alguien, un hermano, está cayendo en un error y está en ese error, está ahí mucho tiempo. Y en vez de ir y jalarlo, le señalamos, ¿sí? Le acusamos y le decimos, tanto que ha aprendido y mira qué hace, tanto que ha avanzado y mira cómo está, ¿sí? Entonces, agarra Pedro, finalmente va al lugar de la tentación. ¿Y cuántas veces le niega a Jesús? 3 veces. 3 veces. Jesús sabía que Pedro lo iba a hacer, lo sabía. ¿Cómo sabe que tú y yo a lo mejor mañana le vamos a negar? O pasado la vamos a regar, o nos vamos a equivocar, o vamos a fallar. Jesús lo sabe. Pero imagínate la vergüenza de Pedro, la situación de Pedro. ¿Cómo se sintió después de haberle fallado a Jesús? Yo creo que yo ya no me regresaba a la iglesia, me iba a otra donde no me conociera. Iba a decir, mira, el que le negó, ahí va. El que decía, ahí va. No sé, yo no puedo poner en la situación de Pedro, cómo se sentía. Pero quiero decirte algo, padre, fíjate. A pesar de que se sintió avergonzado, se sintió apenado, se sintió frustrado por haberle fallado al maestro, Pedro no se detuvo, ¿sí?
Pedro siguió haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Regularmente dicen por ahí, no, pues Pedro no dejó de ir a su iglesia, no dejó de ir a su discipulado, no dejó de adorar, no dejó de alabar, no dejó de dar su diezmo. Pedro siguió firme en el Señor. Es cierto que la vergüenza vino a él por esa situación, pero él no se detuvo. Y si tú y yo nos equivocamos, fallamos y le pecamos contra el Señor, porque pecar es fallar al blanco. Si pecamos, Dios te dice hoy, no te detengas, sigue avanzando. No te detengas, sigue avanzando. Sigue avanzando, que el propósito que Dios diseñó para ti se va a cumplir. Amén. Pasa un tiempo y entonces se da la oportunidad de que Pedro tenga ese contacto con Jesús nuevamente. Imagínate, cuando ves a alguien que has fallado, pues, ¿qué hacemos? Le damos la vuelta, ¿verdad? Que no me vea. Y lo veo que viene y le huigo. Pero tal vez Pedro se sentía avergonzado, pero tuvo que estar con el maestro. Y entonces, yo creo que cuando platicó con él, estaba avergonzado, y entonces le pregunta a Jesús. Le dice primero, Pedro, sabemos que le dice, me amas, ¿verdad? Pero imaginemos que le dijo, ¿qué pasó, Pedro? ¿Cómo estamos? Ay, Señor, te fallé, pero sabes que te amo. Y le vuelve a preguntar, ¿qué pasó, Pedro? Señor, sabes que me equivoqué, Señor, perdóname, pero sabes que te amo. Y le pregunta una tercera vez y le dice, ¿qué pasó, Pedro? Y entonces Pedro se sintió y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús, con ese amor, como nos dice aquí, hijitos, le dice, Pedro, no importa, sigue caminando, sigue avanzando, no te detengas, que lo que yo te mandé a hacer, tú lo vas a hacer. Y finalmente vemos que Pedro alcanzó el propósito de Dios. ¿Cuántas cosas sabemos de Pedro? ¿Por qué? Porque Pedro no se quedó con la vergüenza, ¿sí? En el momento complicado, en el momento difícil, Pedro reconoció su error. Pedro pudo reconocer su error. Y Dios le dijo, oye, te pasaste, yo te dije. ¿Verdad que no hizo eso? ¿Qué pasó, Pedro? No te preocupes, mijo. Pasó, no te preocupes. Sigue adelante, sigue avanzando. Y imagínate que no eres Pedro. Pon tu nombre y que estás con Jesús en este momento. Y dile, oye, Jesús, me equivoqué. Pero Jesús, ¿qué te dice? No te preocupes, sigue avanzando. El Señor te dice esta noche, no te preocupes, sigue avanzando. Amén. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. ¿Sí? Esa es su misión. Pero el amor de Jesús, que está en tu vida y en mi vida, nos hace que vengamos a su presencia y que seamos limpiados y sigamos hacia adelante. Hubo alguien, Saúl. Saúl tenía un gran plan, Dios, para él. Un rey. Pero Saúl se equivocó. Y cuando se equivocó, él no vino a un arrepentimiento, sino que se quedó en la soberbia. Y finalmente vemos que Saúl fue quitado. ¿Sí? Entonces, yo esta noche quiero decirte que nos abracemos del Señor. Si hay que pedir perdón a alguien porque haya sucedido algo, pidamos perdón. Si tenemos algo que hemos fallado a Dios, pidamos perdón. Porque Dios lo que te va a decir, hijito, si has pecado, abogado tienes para con el Padre Jesucristo, el justo. Amén. Entonces, Romanos 7, 19, 20. Imagínate si Jesús no hubiese hablado con Pedro y lo hubiese dejado ahí en esa vergüenza. ¿Cómo hubiese sido la vida de Pedro? Hubiese sido como esa marca toda su vida, ¿verdad? Pero después que Jesús habló con Pedro, esa carga que Pedro tenía fue cortada y quitada. Y de ahí la vida de Pedro fue prosperada y restaurada de gran manera. Fíjate lo que dice Romanos 7, 19, 20. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley, sirvo al pecado. ¿Sí? Podemos leer muchos personajes en la Biblia. Por ejemplo, Abraham. Sabemos que era el padre de la fe, ¿verdad? Y se equivocó. Cuando Sara le dijo, aquí está esta mujer, tómala. Él no se negó. Dijo, venga a tu reino, ¿verdad? No se negó. Y ya estaba grandecito, ya tenía 80 y algo de años. ¿Sí? Él no se puso a meditar si fallaba a Dios o no. Él la regó. Pero finalmente, Abraham abrazó la promesa de Dios y finalmente Dios cumplió su propósito en él. ¿Sí? Vemos también la vida de Job. ¿Sí? Job que dijo, Dios, yo quiero tener unos ojos, que hacer un pacto contigo, para que caminemos en ese camino de santidad. Y la verdad es que en Isaías nos muestra, ¿verdad?, que el Señor dice que ha preparado para nosotros un camino de santidad. Lo importante de tu vida y mi vida es que tú y yo podamos permanecer en el camino. No junto al camino, en el camino. Y si en este tiempo tú y yo podemos permanecer en el camino, las bendiciones de Dios nos van a abrazar. ¿Se acuerdan de Bartimeo, el ciego? ¿Dónde estaba? Dice la Biblia que estaba junto al camino. Y estaba en necesidad. Pero cuando Jesús lo llama al camino, entonces es restaurada su vida. Tú y yo tenemos que permanecer en el camino. El diablo va a querer engañarte, frustrarte, lastimarte, avergonzarte para que tú quedes fuera del camino. Y si quedas fuera del camino, ¿sabes qué va a suceder? Vas a secarte y tu vida de repente ya no vamos a saber qué pasa. Por eso en este tiempo Dios dice, estemos alertas, estemos listos. Te equivocaste, no pasa nada. Caminemos firme hacia adelante. Me agrada la escritura del salmista. La escritura del salmista David. ¿Cuál era su oración todo el tiempo? Decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Conoce mis pensamientos. No sea que haya algo allí que a ti no te agrade y yo no sepa que está ahí. Y esta tarde, si puede pasar el grupo de alabanza. Si puede pasar el grupo de alabanza, por favor. ¿Sí? Esta tarde Dios quiere decirte, mijito, te equivocaste, fallaste, no te preocupes. Un día Jesús derramó su sangre en la cruz para limpiarnos de todo pecado, ¿sí? Y no murió y no derramó su sangre por el pecado que estábamos haciendo hoy, ¿sí? Derramó su sangre por el pecado que hicimos en la vida pasada, por el que hacemos hoy y por el que haremos después, ¿sí? Dios nos abraza, nos bendice en este tiempo. Si pecamos, no nos detengamos, sigamos avanzando. Si nos hemos equivocado o hemos lastimado a alguien o hemos hecho lo incorrecto delante de Dios, solo tenemos que ir y decirle, Señor, perdóname, fallé, me equivoqué. Sería muy bello, sería muy padre que jamás en la vida pecáramos, eso sería genial. Pero sabemos que no es así. Vamos a fallar, vamos a errar, vamos a pecar. Pero con todo esto, con todas esas imperfecciones en nuestra vida, Dios te dice hoy, sigue adelante, porque eres mi hijo amado y mi propósito que he diseñado para ti se va a cumplir, sí y sí. Amén. ¿Ok? ¿Tú puedes creer esto? Nos ponemos de pie.
Nos ponemos sobre nuestros pies y entonamos una alabanza, una adoración en este tiempo de agradecimiento al Señor, porque sin su gracia no estaríamos aquí.